Hola Diego, ¿Qué tal? bienvenido a Caleidoscopio. Gracias por la invitación. Bueno, Caleidoscopio es un espacio que nos sirve para conocer a las personas, ver sus perspectivas y ver cuál es su orientación a futuro. En este caso, en un índole político. ¿Quién eres, Diego? Dinos tu nombre completo. Qué buena pregunta. Soy José Diego Torres Torres. ¿Quiénes son tus papás? ¿Por qué te pregunto quiénes son tus papás? En las poblaciones más pequeñas, como lo era antes Tala, se preguntaba mucho cuál era su origen, para definir cuál va a ser su camino. ¿Quiénes son tus papás? Mis papás, mi madre es Estela Torres Ramírez y mi padre Javier Torres Paz. ¿A qué se dedican o qué se dedicaban? ¿Todavía viven? Ambos viven y mi mamá es ama de casa, prácticamente el 90% de su vida lo ha sido, puesto que somos 6 hermanos, entonces ya te imaginarás. Y mi papá regularmente ha trabajado en el campo, prácticamente toda su vida fue trabajo de campo y obrero. Muy bien, ya nos dijiste tu nombre y quiénes son tus papás, pero no nos has dicho quién eres. Diego Torres, ¿quién es? Es un chavo, un joven de 27 años, padre de familia, junto con Andrea Reynoso, su compañera de vida, y 3 hermosos hijos que son la energía diaria que nos inyectan, ¿no? ¿Dónde naciste? Orgullosamente de Tala. Eres de aquí de Tala. Así es. Bueno, normalmente Tala se divide en delegaciones. Esas delegaciones o la cabecera se divide en colonias o barrios. ¿De qué colonia, de qué delegación o de qué barrio eres? Híjole, qué pregunta tan complicada. Por las adversidades o la situación económica de mis papás, pues no crecí en una colonia en específico. Estuve en constante movimiento pues junto con ellos, ¿no? Un tiempo vivimos en el Triangulito, posterior a eso nos mudamos a la colonia Guadalupe, después de eso vivimos en la colonia Magisterial y un lapso un poco mayor de tiempo fue en la colonia Gamboa o Jaramillo. Posterior a eso volvimos nuevamente a la colonia Guadalupe. Una vez que egreso del CETIS y que comienzo a trabajar y ayudar a mis papás, nos mudamos a la colonia obrera. Ese fue el penúltimo, o bueno, mejor dicho, el último lugar en el que viví con ellos. Después de esto yo tengo, junto con Andrea, a mi hija mayor, de 9 años, por cierto, y nos mudamos a Puerta Grande, ¿no? Ahí rentamos un tiempo y posterior a eso adquirimos una casa en Puerta Grande, que es donde vivo actualmente, y he vivido durante los últimos 6 años. O sea que sí conoces la cabecera municipal. Sí, bastante. Ya que conoces o has vivido en gran parte de la cabecera municipal, cuéntame 2 recuerdos que tengas de tu infancia. 2 recuerdos. Híjole, uno que se me viene pronto a la cabeza es pues, mi familia, mis hermanos, el trabajo, el caminar a la escuela en compañía de ellos. Es como que algo que tengo bien grabado en mi mente. Y otro momento que me dejó bien marcado fue la primera vez que fui a trabajar en un trabajo pues un tanto complejo, un tanto de esfuerzo físico. Te comparto que trabajé un tiempo en el corte. Valoro muchísimo las personas que se levantan todos los días para poder trabajar un poco en este punto. Entonces, la primera vez que yo fui a trabajar me sorprendió, primero levantarte temprano, después el frío muy complicado, llegar a trabajar y a partir de eso un trabajo duro que terminas demolido. Pero la convivencia con las personas, eso vale muchísimo la pena. Vale muchísimo la pena, aprendí muchísimo y sobre todo valoré lo que hacen estas personas que todos los días salen a trabajar por nosotros, y pues es la punta de lanza para que nuestra actividad económica mayoritaria, que es la producción de azúcar, pues se pueda llevar a cabo, ¿no? Es correcto. ¿En qué escuelas estudiaste?
La escuela, la primaria como tal, comencé en la Colonia Obrera. Estudié un año, pero por el movimiento que te comentaba en las preguntas anteriores, continué en la Colonia Guadalupe. Ahí terminé la primaria. Posterior a eso estudié la secundaria en la Colonia Obrera, Manuel M. Diegues. Una vez que egreso, comencé el CETIS en la Colonia Obrera como técnico en contabilidad. Posterior a eso nace mi hija y algunas adversidades ahí un poquito complicadas. Retomo un año después la universidad, mi carrera en Administración de Empresas en la Universidad de América Latina. O sea, eres licenciado. Así es. Licenciado en Administración de Empresas. Correcto. ¿Y el licenciado Diego, de qué vive? ¿De qué vive? Diego se ha ido forjando un camino en el sector agroindustrial, ¿no? Primero trabajé en una empresa muy cercana a nuestro poblado que se llama Grupo Industrial Vida, que es líder a nivel nacional y en Latinoamérica en la producción de avena. Posterior a eso me voy a un grupo empresarial, se llama Oleopalma, que se dedica al tema agroindustrial, la producción y extracción de aceite de palma. Actualmente funjo como jefe de compras del grupo corporativo. Excelente, o sea, estás desarrollando cierta parte de tu carrera profesional. Sí, digo... Cierta parte, pues claro, no estás en toda la posición pues, de un administrador de empresas, pero estás ejerciendo ahí. Sí, por supuesto. Diego, Tala, ya nos dijiste quién eres, qué haces, de qué vives, que tienes tres hijos, que eres casado o por lo menos vives en familia. ¿Por qué la política? O antes de que me contestes por qué la política, ¿qué piensas de la política? Bueno, la política como tal creo que es un medio para ejecutar aquello que un grupo de personas quiere realizar por un bien común, ¿no? Muchas de las personas creen que la política o los partidos políticos son malos, ¿no? La realidad o lo que yo percibo de ello es que tanto el partido político como la política como tal no son malos, ¿no? La realidad es que sus inicios o sus principios y demás son buenos y regularmente van enfocados a ayudar o a generar el bien común. El problema viene cuando esto lo ejecutamos, ¿no? Creo que las personas que ejecutan son los que han hecho daño a la política, ¿no? Una legislación, por ejemplo, regularmente se desencadena de buenas intenciones y de el querer, insisto, un bien común para las personas. El problema es que cuando se ejecuta, esto se pierde, ¿no? Se pierde y te quedas con el mal sabor de boca que la política o el partido político es el malo, pero la realidad de todo esto es que los que son malos creo que son las personas que ejecutan, ¿no? Ya que conoces Tala y ves o tienes la visión utópica de que la política es un medio para generar un bien colectivo, ¿qué harías tú para solucionar la problemática de Tala? Pero antes de generar una solución, pues tendrías que conocer la problemática. Diego Torres, ¿qué problemática conoce de Tala? Mira, yo creo que contestando la primera pregunta, yo me enfocaría primero a escuchar, ¿no? A ver cuáles son las problemáticas reales. Me acercaría con las personas para conocer efectivamente cuál es el problema desde el mínimo, para solucionar de a poco, y conforme esto se vaya ejecutando, pues atender problemáticas aún mayores. Un ejemplo de ello es el vertedero de Tala, ¿no? Que a lo largo del tiempo se han implementado soluciones que hasta cierto punto
disfrazan que está solucionado, ¿no? Pero la realidad es que está ahí y la realidad es que sigue afectando. Quizá en algún momento afectaba el aire, pero ahora afecta el agua, afecta la tierra. Quizá con un principio como los que maneja Futuro, que está relacionado a la sustentabilidad, pues puedes aterrizar proyectos que van a generarte una solución verdadera. Por ejemplo, un verdadero autosustentable, ¿no? En el cual puedes, a partir del reciclaje, generar una industria y disminuir el valor del manejo de los residuos, y adicional a eso, con dicha industria, pues bueno, generar empleos y que el costo de ese manejo sea menor, ¿no? Y tienes un impacto desde lo sustentable, generas empleos y por supuesto le quitas un peso a la administración pública. Sí, le quitas un cargo. Además de la basura, ¿qué otras problemáticas tú, Diego, conoces de Tala? Bueno, creo que alguna otra que pudiera llegar a existir es la falta de apoyo para las personas de bajos recursos. En ocasiones creemos que el dar el pescado en lugar de enseñar a pescar a nuestra gente es lo que va a solucionar los problemas, ¿no? Es decir, si una persona no tiene trabajo, creemos que con la despensa se va a solucionar ese problema, pero quizá no lo solucionas, o lo solucionas en el corto plazo. Lo que yo buscaría es soluciones a mediano y largo plazo. Es decir, si en lugar de dar esa despensa, quizá generas talleres o hay una base de talleres para formación para esas personas que a lo mejor no tuvieron las oportunidades para prepararse, probablemente puedan adquirir conocimiento y a partir de eso comenzar a generar para su persona económicamente y ya no depender de un apoyo del gobierno, ¿no? Y bueno, matas dos pájaros de un tiro, como dice mi papá, ¿no? Primero, tienes una persona menos desempleada y segundo, no tienes que estar como gobierno aportando o dando de manera constante a esa persona, ¿no? ¿Me estás diciendo de manera indirecta que no coincides con las políticas federales de apoyos a las personas? Es un tema bien complejo y la realidad no es que no estoy de acuerdo, porque bueno, yo padecí de esa falta de apoyo, ¿no? Ahora escucho de las becas, por ejemplo. Sí, así es. Y creo que es una buena idea, pero insisto mucho en el tema de ejecución. El problema no son los apoyos, el problema no son aquello que se busca para el bien común. El problema es cuando se ejecuta, qué es lo que sucede, ¿no? Creo que ahí es donde está el detalle. Puedes seguir apoyando, insisto, estudiantes, personas mayores, pero también puedes aportarles conocimiento, ¿no? Para que puedan desarrollarse aún siendo personas mayores o quizá aún siendo estudiantes que todavía no entran al mercado laboral. Bueno, en Caleidoscopio consideramos que hay 3 problemáticas en el municipio de aquí de Tala que son muy relevantes. 1 es el agua, 2 es la seguridad y 3 es el sector salud. Aunque directamente 1 no le compete al índole municipal, sí podría ser agua. De los 3, ¿cuál sería el que tú le darías más relevancia? Creo que el que le daría más relevancia en términos generales es al tema del agua, ¿no? Porque es algo básico, ¿no? Que se necesita en cada uno de los hogares de las personas en nuestro municipio. Pero bueno, en este momento estamos atravesando por una situación muy compleja, ¿no? Que es el virus, el coronavirus, ¿no? COVID-19, que viene a sumar o a restar de acuerdo a la perspectiva que le estemos dando, ¿no? ¿Por qué? Porque en este momento tienes que atender el sector salud sí o sí, ¿no? Yo creo que el resto de los temas hasta cierto punto pasan a segundo plano, ¿no? Y el tema de salud pasa a primer plano. ¿Qué quiere decir esto? Que en este momento debes de trabajar en mecanismos
para mejorarlo y sobre todo para tener un impacto positivo en dicho sistema. Por supuesto, desde nuestras trincheras hacer lo necesario para que funcione de la mejor manera posible. ¿Qué opinas de la vieja guardia política municipal? No solo de Tala, sino de todos. O sea, sabemos que la mayoría de los círculos políticos se maneja la vieja guardia y es quien mueve los hilos. Lo voy a resumir en una sola frase. Creo que se están tratando de atender problemas nuevos con política vieja. Creo que no lo puedo decir más concreto que de esa manera. ¿Crees que un político viejo no pueda tener soluciones con políticas nuevas? No, por supuesto que puede aportar. Inclusive en la vieja guardia, como le llaman, seguramente hay personas muy valiosas. Pero creo que la siguiente generación ya debe de comenzar a impulsar la mejora de nuestros políticos. Es decir, si en algún momento existe una ola de políticos jóvenes que van a impulsar la mejora de la política y a su vez van a poner la vara muy alta para el político viejo, pues seguramente vamos a entrar en un proceso de mejora continua que al final del día el mayor beneficiado va a ser la persona que vive dentro del municipio, ¿no? Es correcto. Ya que manejaste el COVID, ¿cómo crees que se manejó de manera municipal las estrategias de salubridad para atacar esta pandemia? Creo que es un punto bien importante y que no me atrevo a decir que fue manejado de una mala manera, ¿no? Porque al final del día creo que desde lo federal teníamos demasiada incertidumbre en el manejo de esta pandemia. Posterior a esto se separan y a partir de lo estatal comienzas a revisarlo, entonces en lo municipal te quedas en el centro, ¿no? ¿Qué hago? ¿Lo que me dice el gobierno federal o en su defecto sigo lo que me dice el gobierno estatal? Creo que eso vino a perjudicar la manera en que se manejó, de que si se manejó correcto o incorrectamente, pues bueno, habría que checar los números, que ahorita no los tengo a la mano, ¿no? Sí, es correcto. Hablando un poquito más ampliamente, ¿qué te dice el nombre de Enrique Alfaro? Enrique Alfaro, bueno, para empezar es nuestro gobernador, por supuesto una persona que respeto mucho, que a partir de lo que ha generado y lo que ha construido alrededor de él, pues es de respetar, ¿no? Hay en algunas cosas que concuerdo con su manera de pensar, pero hay en algunas otras cosas que quizá no soy la persona que puede dar el visto bueno, en su defecto decir, oye, no sirve esa parte del gobernador, ¿no? Sí, no podemos hablar de la persona pero sí de sus acciones como ciudadanos. Sí, como ciudadano, Diego Torres, que tiene todo el derecho de opinar, porque los impuestos que genera van directamente a la parte estatal y a la parte federal, tienes todo el derecho de opinar. ¿Qué le dirías a Alfaro que podría mejorar? Creo que lo más importante dentro de este ejercicio de Diego Torres como persona sería pues atender o identificar cuáles son las problemáticas que tiene alguna afectación desde el gobierno estatal, ¿no? Por ejemplo, el manejo de la pandemia, esa clase de cosas que puede estar de acuerdo o no, pero quizá podríamos abrir una línea de comunicación para ver qué se puede mejorar o qué es mejorable, ¿no? ¿Qué te dice el PRI? Híjole, la vieja escuela, ¿no? El PRI es un tema que me genera un poco de conflicto porque, insisto, yo no tengo nada contra los partidos políticos, ¿no? Los actores dentro de una escena son los que hacen que funcione la obra. Es correcto, los actores son... El escenario es solo el medio, los actores son la parte esencial. ¿Qué te dice Pedro Kumamoto? Pedro Kumamoto, pues Pedro fue o es una de las personas que me impulsó para formar parte de este movimiento, ¿no? A partir de su participación
en la candidatura de 2015, lo que consiguió dentro del Congreso con todo en contra, un chavo al igual que yo, que hizo que se voltearan los reflectores de la política a nivel zona metropolitana, estatal, nacional, inclusive internacional. Entonces eso es de admirar, es algo que yo valoro mucho y que por supuesto me motivó para participar en este momento en política, ¿no? ¿Pedro Kumamoto es alguien que te inspira o es tu amigo? No, es alguien que me inspira definitivamente. No somos amigos como tal, pero tenemos maneras de pensar similares, valores similares, entonces vamos por el mismo camino, ¿no? Es un buen compañero, me ha aportado mucho hacia mi persona, hacia lo que pienso actualmente y creo que va a seguir aportando en la medida que siga creciendo, ¿no? Del 1 al 10, ¿cómo calificas a Pedro Kumamoto? Yo le pondría un 10 hablando de política. Aunque alguna vez haya dicho algo que no cumplió. No que yo recuerde en este momento. Ok, una vez dijo que jamás iba a volver a postular o iba a buscar otro peldaño en el área política o que iba a formar un partido político y lo hizo. Probablemente, bueno, creo que el tema del partido político va más encaminado a las desigualdades en la participación, ¿no? Por ejemplo, en 2018, cuando tiene participación, pues obtuvo alrededor de 1 millón de votos, ¿no? Como independiente. En el estado, por supuesto, como independiente aún en ese momento. Pero a pesar de contar con ese 1 millón de votos, no pudo acceder a un curul como plurinominal, como lo hace cualquier otro partido político. Entonces ese 1 millón de personas se quedó sin representación, ese 1 millón de personas que confió en la manera de hacer política de los partidos independientes, incluyendo Pedro Kumamoto, se quedaron sin representación. Entonces, a partir de que el piso no está parejo para los participantes, creo que se valora, una vez que no se tiene acceso, por un lado la plurinominal y por otro lado pues, no ganas con tu candidatura al Senado, se evalúa y al final del día se determina que el medio para poder llegar a cambiar la política en nuestro estado, primero en nuestro municipio, es a través de un partido, ¿no? Es una manera de balancear la lucha que se tiene actualmente. Esto nos lleva a una reflexión de decir que las amplias minorías, porque 1 millón es una minoría, pero que es representativa, en realidad no puede tener representación si no es mediante un partido político. Quiere decir que hay algo mal ahí en las políticas nacionales, ¿no? O sea, tenemos que arreglarle algo para que no necesiten de partidos políticos. No, por supuesto, y adicional a eso, y como la cereza en el pastel al punto anterior, yo creo que también es de sabios cambiar de opinión. Es correcto. ¿Qué te dice Andrés Manuel López Obrador? Híjole, es un tema que es bien complicado de manejar, porque Andrés Manuel López Obrador pues se valora el trabajo que hace e inclusive creo que todo lo potencializan alrededor de él, porque es la figura más representativa dentro de su partido y por supuesto dentro del país. Entonces lo que dice o hace tiene repercusiones considerables. Puedes o no estar de acuerdo con él, pero la realidad es que vino a dar una bofetada digamos a la manera actual de hacer política, que quizá no estoy de acuerdo en la manera en la que se está haciendo, pues también, ¿no? Hay en algunas cosas que sí no estoy de acuerdo y que creo que las puede mejorar. No digo que sea el peor gobernante del planeta, simplemente que quizá su equipo no le está aportando lo necesario para que se ejecute aquello que él piensa es lo mejor para nuestro país. ¿Crees que es populista? Hasta cierto punto, es cuestión de perspectiva. ¿Qué te dice Movimiento Ciudadano? Pues un movimiento que comenzó a partir de
de una buena administración en un municipio aquí en Jalisco, que a partir de eso comenzó a crecer, pero que actualmente creo que ya se convirtió en uno de los demás partidos políticos, ¿no? Bien. El nivel de seguridad en Tala, volviendo a hacer una retrospectiva interior, el nivel de seguridad de Tala lo consideras 10 excelente, 0 pésimo, nos vamos al infierno. Bueno, no, es que aquí hay una pausa que sí quiero hacer. Okay. La seguridad es cuestión de perspectiva también, ¿no? Sí, claro. O sea, es qué es lo que percibes, ¿no? Sí, es completamente... Corrijo, es cuestión de percepción. El hecho de que haya más policías no significa que estés más seguro. Entonces, a partir de eso, tendremos que comenzar a pensar qué es lo que nos puede generar esta percepción. Te puedo dar un ejemplo, ¿no? Puedes tener 2 patrullas, pero si no hay delito que perseguir, pues no hay necesidad de tener nuestro municipio lleno de patrullas, ¿no? Es correcto. Diego, ¿cómo percibe la seguridad del municipio? Yo percibo que, bueno, a partir de la percepción, creo que hay cosas que podríamos mejorar, hay algunas cosas que creo que se están haciendo correctamente, pero definitivamente creo que necesitamos atender algunos otros temas que van a venir a aportar al tema de la percepción de seguridad. Por ejemplo, si atiendes el desempleo, pues seguramente va a haber menos personas desocupadas o ociosas, por decirlo de alguna manera, y con eso en automático quizá vas a disminuir la cantidad de delitos que se realizan, ¿no? Si hay una mayor derrama económica a partir de una mayor generación de trabajo, seguramente eso va a tener incidencia en la cantidad de delitos que se tienen, y seguramente va a tender a bajar, ¿no? Ok, vamos a platicar de temas muy generales, a ver qué opina Diego. Vamos a hacerte 4 preguntas de temas generales que pueden impactar desde el área personal hasta un área política a nivel municipal, estatal o nacional. Diego, ¿qué opina del aborto? Híjole, el aborto, más allá de lo que opine Diego o lo que se opina a nivel municipal, la realidad es que es algo que se ve y que se legisla en las cámaras, ¿no? Entonces, creo que todas las personas tenemos derechos y bueno, a partir de eso, creo que podríamos entrar en un debate para verificar qué es lo mejor para las mujeres, pero definitivamente creo que no estoy en el punto de decir que es bueno o es malo, ¿no? Lo único que me puedo limitar a decir es que todas las personas tenemos derechos. Muy bien. ¿Qué opinas sobre la identidad de género? ¿La qué? Perdón. La identidad de género. Ok, creo que se debe de ampliar la participación de las personas, porque la realidad es que más allá del género, todos somos personas y todos, insisto, tenemos derechos desde que nacemos, ¿no? Entonces, si lo atendemos desde ese punto de vista, creo que no habría mucho que platicar, sino simplemente aplicar, ¿no? ¿Igualdad o equidad entre hombres y mujeres? Puede ser, creo que la palabra correcta sería igualdad, ¿no? Porque creo que estamos usando de una manera incorrecta el tema de equidad, que se refiere a, por alguna situación, es necesario que participen más mujeres, ¿no? Y lo que creo que debemos de hacer es incidir en las mujeres para que tengan más participación, llámese en desarrollo profesional, en participación en empresas, participación en política, ¿no? Con eso vas a llegar a la igualdad. Es correcto. Entonces, el posicionamiento de las mujeres dentro de la política
¿Es bueno cuando es forzado? Porque muchas veces tienen que generar una cuota de mujeres. ¿Es bueno? Creo que no es bueno, creo que, insisto, debemos de incidir en las mujeres para que tengan participación y a partir de eso poder generar un escenario de igualdad. Desde Futuro, por ejemplo, creemos que este movimiento debe de ir con las mujeres al frente. ¿Qué es Futuro? Ya que tocas el tema, ¿qué es Futuro? ¿Es un partido político que representa a quién, que lo encabeza Pedro Kumamoto? ¿Pero qué es? Realmente no lo encabeza Pedro Kumamoto, lo encabezan las personas. Quizá Pedro Kumamoto es el ícono. El ícono dentro de este movimiento, pero la realidad es que es una herramienta de personas para tener incidencia en la vida pública, ¿no? Y pues por supuesto buscar el bien común. ¿Crees que los partidos pequeños o los independientes de manera municipal, hablando solo de Tala, en realidad tienen oportunidad para llevarse alguna elección? Por supuesto, si no, no estaría aquí. ¿Crees que un partido independiente, un partido nuevo, pueda con la maquinaria de un partido naranja o de un partido tricolor entonces? Creo que con el apoyo de las personas y con la buena voluntad y a partir de iniciativas que vienen a aportar a las personas, creo que se puede. O sea, la realidad es que la maquinaria no es nada contra la voluntad de las personas, ¿no? Entonces, desde Futuro vamos a trabajar de la mano de las personas para que se involucren, porque, insisto, es un movimiento de personas. Las decisiones se van a tomar con las personas al centro y, como te comentaba hace un rato, ¿no? Con las mujeres al frente. ¿Diego cree en el perdón? Por supuesto. Si tú llegaras a ser presidente, ¿buscarías llevar culpables por errores flagrantes en las administraciones pasadas o sería un borrón y cuenta nueva? Creo que no sería la persona indicada para llevarlo a cabo. Para eso hay algunas otras dependencias que se encargarían de llevar a cabo lo que acabas de comentar hace un momento. Seguramente si Futuro en Tala llega a tener éxito, nos preocuparíamos por gobernar para las personas. ¿Alguien mueve a Diego atrás de Diego? Por supuesto, mi familia. ¿Algún político? Ninguno. Es convicción propia. Totalmente. ¿Qué sueñas de Tala? Un Tala mejor el día de mañana, en el cual mi familia y mis hijos puedan disfrutar de ese Tala que yo estoy enamorado y que me apasiona. Bueno, para finalizar, Diego, ya te conocimos, esperemos volverte a tener ya cuando seas candidato oficialmente y hacerte preguntas más concretas del índole municipal y de políticas municipales. ¿Qué le dirías a la gente? ¿Qué le dirías a los jóvenes? ¿Qué le dirías a los viejos? ¿Qué le dirías a las mamás? A las amas de casa o a las profesionistas o a los homosexuales o a cualquier persona? ¿Qué le dirías? Este es un partido, o más allá de un partido, es un esfuerzo político que va a estar formado por personas. ¿A qué me refiero con esto? Que aquí tienen cabida todas las amas de casa, los estudiantes, los trabajadores del campo, las mujeres, por supuesto, las personas de la tercera edad, etcétera, ¿no? Puedo enumerar todas y cada una de las personas que pertenecen a Tala y te aseguro que todas y cada una de ellas tienen acceso a participar en este movimiento, porque, insisto, es un movimiento a partir de personas. Muy bien, Diego, pues muchísimas gracias. Las cámaras están abiertas. Ya conocemos un poquito más de Diego aquí en Caleidoscopio y en RTN. Esperamos volverte a ver, pero ya con preguntas más atinadas y más a la yugular. Híjole, voy a esperarlo con muchas ansias. Agradecerte nuevamente por el espacio y agradecer a las personas que se dieron la oportunidad de escucharnos. Espero que
que a partir de esta entrevista me hayan conocido un poco más, se acerquen un poco más al movimiento que estamos llevando a cabo y que formen parte de él, ¿no? Y pues recordarles que en Tala, como en todo Jalisco, hay futuro. Muchas gracias.